Sean bienvenidos, jóvenes, a esta primera sesión de la clase virtual de Administración 1 de la Universidad, ¿no? Martes 19 de mayo del 2020, comenzando nuestra primera sesión hoy para hablar de un nuevo proceso administrativo. Hemos estado trabajando durante ya todo este tiempo, casi prácticamente dos procesos, el proceso de planificación y el proceso de organización. En el proceso de organización, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué entienden ahora? ¿Qué había sido planificado? Quiero que salgan, no expertos, pero por lo menos sabiendo qué tienen que hacer en cada proceso. ¿Nadie sabe? ¿Están olvidados? Perdón, ¿qué fue la pregunta? ¿Qué entienden por planificación? ¿Para qué hacíamos planificación? Planificar es organizar tus acciones diarias para llegar a una meta al futuro. ¿No? Me van a disculpar, pero creo que voy a tener que reiniciar la máquina. Estoy con un problema, me salió una actualización del cleaner, por eso es que no estaba tan bien. Y ahorita van a ver si me sale el mensaje. Y actualicé el cleaner y me sale sale que hay un troyano ahí que me está molestando. A ver si sale. Por eso no me gusta actualizar las cosas. Ok. A ver. Entonces planificar es el proceso de, dice Carl, organizar y ver, digamos, cuáles son las acciones que podemos seguir en un futuro. Un proceso de planificación, como su nombre lo dice, ¿no? Planificar es planear, ¿no? Es tener todas las acciones ordenadas y que permitan, obviamente, alcanzar un objetivo, ¿no? Es decir, a corto, mediano, largo plazo. La planificación más o menos va como la estrategia, ¿no? La similar a la estrategia. Y dentro de la planificación tenemos planes a corto, mediano, largo plazo. También tenemos planes estratégicos, operativos. Lo que les digo. ¿Ven? ¿Ven lo que me sale? Sí. Sí. Después frega la máquina. Lo de Sonso le dimos a actualizar. Entonces le decía de que dentro de lo que es la planificación también tenemos los planes estratégicos, planes tácticos, planes operativos. Y para llegar a desarrollar un plan debemos nosotros tener en cuenta los análisis estratégicos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, planificar, ¿no? Una misión, una visión, quiero planificar una estrategia, ¿no? Quiero planificar, podría ser un objetivo, ¿no? Para, en este caso, alcanzar una meta a corto, mediano y largo plazo, debo realizar un análisis, ¿no? Debo analizar la situación interna y externa de la empresa y por ende tengo que terminar de encontrar cuáles son los puntos
favorables o positivos y los puntos desfavorables o negativos, ¿no? Y esos puntos tienen que ser analizados interno y externamente, ¿no? Y una vez que analizamos eso, llegamos a través de la herramienta FODA cruzada, poder determinar nosotros cuál es el plan a seguir, ¿no? El conjunto de estrategias es el conjunto, en este caso, de un plan, ¿no? Si se podríamos hablar que el plan es el conjunto de estrategias, el plan es el conjunto de objetivos, el plan es el conjunto de acciones, ¿no? Que queramos alcanzar en un futuro dado, ya sea corto, mediano o largo plazo. Entonces, eso es planificar, ¿no? Vamos a planificar todas esas cosas, por lo tanto, determinamos cuáles son nuestras acciones a seguir. Y en la organización, ¿qué vimos en la organización? Ina, buen día. Buen día, Licen. ¿Qué se vio en la organización? ¿Qué aprendiste en organización hasta ahora? En la organización. Todo un ratito estoy tratando de acordarme. A darle una respuesta. Ok. Nayeli, buen día. ¿Qué entiendes por organización? Buenos días, Lice. Lo que yo entendí al tratar de organizarse, son planear lo que va a pasar o lo que va a ser, digamos, ¿cómo le puedo explicar? Eh, Su proyecto, más o menos así, organizar un proyecto, cómo va a estar desarrollado, punto por punto. Así yo entendí organizar. No sé. Okay. Abel, buen día. ¿Qué entiendes por organizar? Buen día, Licen. Yo entendí que es ver los niveles jerárquicos y los cargos que se van a establecer, los cargos y todas las responsabilidades en cada empresa. Ok, muy bien. Lady, Laura, a ver, ¿qué es organizar? Buen día. Buen día. Yo entendí por organizar que sería una estructura en la cual, digamos, ayuda a coordinar más que todo las actividades de los integrantes de cada departamento mediante organigramas y diagramas. Ok, muy bien, gracias, Lady. Remberto, buen día. ¿Qué entiendes por organizar, Remberto? No me escucha Remberto, parece que se ha ido al baño. A ver, Noelia, buen día. Buen día, Licen. Yo creo que, como dijo mi compañero Abel, la división o la departamentalización del trabajo, donde podemos ver los niveles jerárquicos a través de los diagramas que usted nos enseñó. Ya, ok, muy bien. Organizar básicamente es la forma de cómo vamos a estructurar, ¿no? Cómo vamos en este caso, a elaborar los procesos que permitan salir de lo informal a lo formal, ¿no? Es decir, si nosotros estamos en este momento en una planificación, esa planificación debe tener pues pasos para ser organizados, ¿no? Y esos pasos debemos nosotros estructurarlos, dividirlos, ¿no? Y como dijeron cada uno de ustedes, llevarlos a herramientas que permitan tener un mejor control, ¿no? Entonces, en la organización aprendemos a sacar a la empresa de lo informal y llevarlo a lo formal. Y ser formal significa de que todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar debidamente formalizado en el sentido de que debemos tener una división de trabajo específica, debemos saber
cuál es nuestra estructura, debemos saber dar nuestros niveles jerárquicos, debemos saber darle procesos a nuestras funciones de cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, básicamente en la organización nosotros mientras más logramos hacer procesos que ayuden a la eficiencia y a la eficacia de la organización, pues bueno, vamos a conseguir alcanzar esos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ahora, tenían ustedes una tarea. ¿Qué era la integración? ¿Qué han encontrado por integración? Es un proceso administrativo que permite distribuir el trabajo. Que permite distribuir el trabajo. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es integración? Entendí que es unir todas las partes que constituyen un todo, se podría decir. Y lo que más entendí en general fue de Múnich, si no me equivoco, Ya. que son seleccionar al personal competente a dividirlas en ciertas áreas, ya sea, bueno, según a lo que ellos se presenten, ¿no? Recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, para que todos así lleguen a completar o lleguen a alcanzar su meta establecida. Correcto. Integrar es un proceso clave. Integrar no solamente había sido, yo siempre cuando comenzamos el semestre les decía, ¿no? De que los 4 procesos administrativos son planear, organizar, dirigir y controlar. Es decir, tenemos 4 procesos que según Henry Fayol preparó, incluyendo dentro de ese 4 proceso la coordinación, ¿no? Luego, después de mucho tiempo, la coordinación sale del proceso administrativo y en vez de coordinar ponemos integración. La integración es justamente eso, es coordinar, pero en realidad lo que hacemos acá dentro de la coordinación de la integración es conseguir que las personas tengan los recursos necesarios. Es decir, integrarse no solamente es trabajar con el recurso humano, sino también saber tener la capacidad de relacionar nuestro trabajo con los materiales, con los insumos, con los, en este caso, recursos que necesitemos para alcanzar el objetivo. ¿De qué me sirve organizar todo? ¿De qué me sirve tener los manuales establecidos? ¿De qué me sirve tener un organigrama? ¿De qué me sirve tener los manuales de funciones con todos los cargos y las acciones? Si esa persona no tiene el recurso, por ejemplo, necesario para trabajar dentro de ese cargo. Entonces, si yo no le doto a esa persona de un recurso material, por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo ahorita a ustedes, a ver, vamos a organizar las funciones de un cajero? ¿Qué funciones desempeña un cajero? De contabilidad. En su trabajo, ¿qué funciones realiza un cajero? Llega a su trabajo, ¿qué es lo primero que hace un cajero? Cuenta la caja para fijar con qué montón empieza y pone más dinero pequeño si necesario, supongo. Okay. Alista de caja. Apertura de caja. Y ahora yo les pregunto, para aperturar la caja, ¿qué recursos necesitan? Una caja y dinero. Necesita dinero, necesita una caja, es decir, cuando hablamos de una caja, saben, ¿no? Nos referimos como un cajón, por último, donde va a guardar su dinero. ¿Qué más necesita? Necesita un computador mínimamente. Hoy en día el que no tenga un computador para hacer sus controles, estamos en la era de piedra, ¿no? ¿Qué más necesita? Un detector de billetes. Un detector de billetes, muy bien. Todo. El detector de billetes, la caja, De huella. el computador, todo eso son recursos. El Mastercard igual dicen. El Mastercard, todo eso es lo que están hablando. ¿Qué recursos son? Tecnológicos. Recursos materiales.
Correcto, Rembrandt. Se llaman recursos materiales. Entonces, si yo no tengo esa capacidad de agarrar y darle a esa persona en ese cargo los recursos materiales, no lo estamos integrando a la empresa. Por lo tanto, nunca va a alcanzar el nivel de funciones que le hemos establecido si le falta, por ejemplo, su detector de billetes. ¿Cómo le puedo exigir yo a esa persona que sea eficiente, eficaz, si yo no le doto del elemento más importante que es identificar un billete falso? Imagínense si yo te contrato ahorita y yo te digo, vení y vas a recibir todos los días $500,000 diarios. Y tienes que contar $500,000 todos los días. ¿Cómo vas a detectar $500,000 entre medio billete falso? Entonces imagínense cómo la empresa no se preocupa muchas veces con este tipo de recursos. Y piensa de que lo pueden hacer de esa manera. Me pasó una vez a mí cuando yo estaba yendo a la parte de hacer un pago de un crédito cuando trabajaba en el área financiera y los dueños de la empresa no me facilitaron el cheque con anticipación. Teníamos que pagar un crédito de aproximadamente 125,000 bolivianos más o menos. Entonces, si no se pagaba en la fecha establecida, al día siguiente el interés aproximado era más o menos de, póngale, unos 10,000 bolivianos, porque era bastante alto. Entonces, la solución que se hizo fue sacar el cheque a mi nombre. Me voy a cobrarlo al banco, esos 125,000 bolivianos, y de ahí tenía que llevarlo a otro banco porque obviamente el préstamo era de otro. Entonces, y aquí quiero después me digan qué otro recurso me faltó a mí. Entonces agarro mi vehículo, me voy, llego al banco y en el banco, como ven que es monto alto, me pasan a una bodega y en bodega me dicen ahí, aquí tiene su dinero, cuenta. Y como eran las 1 de la tarde y el banco cerraba hasta las 4, le digo, no tengo tiempo, confío en usted. Agarro los 125,000 bolivianos, me voy y el único banco que trabajaba continuo, bueno, en realidad no trabajaba continuo, cerraba a las 1 y de ahí volvían a las 2, o a las 3 creo, era el Banco Nacional en el Cuarto Anillo. Así que llego, saco mi ticket y ya cuando me tocaba, ya el cajero se alistaba a salir a su turno de descanso, cuando se topa con mi sorpresa de que tenía que contar 125,000 bolivianos. Entonces el cajero se molestó, a ratito empezó a renegar y me dijo, ¿cómo es posible? Me dijo que me traiga así, si yo tengo que descansar. Pero bueno, la cuestión es que entre él nomás renegaba. Y entre medio de eso, claro, era contar billete por billete. Y entre medio de eso, 350 bolivianos falsos. Me encontró el cajero. Entonces, más bien que tenía plata. En ese entonces ganaba mucha plata, así que saqué de la billetera y pagué los 350 bolivianos, aparte de lo que se había encontrado en todo ese fajo de billetes. Y ahí él se reía, ¿no? Como diciéndome, te pesqué, Dios. En fin, la cuestión es que pago el crédito y me voy con mis 350 bolivianos falsos. Frustrado, un poco molesto, porque obviamente no era mi culpa, ¿no? Y bueno, en realidad era mi culpa, porque ¿qué pasó ahí? ¿Qué falló en todo ese proceso? A ver, dígame. ¿Desde dónde estuvo mal? Usted no lo contó de donde agarró donde fue al banco, creo el primero a agarrar el dinero. Ahí no contó usted, digamos. Eso que estaba todo bien. Y si nos vamos desde el primer proceso, ¿falló el proceso de planificación? Sí. Sí. Falló el proceso de organización.
También. También falló. Y el proceso de integración, los recursos en caso de esa emergencia fallaron. No, porque usted tenía para reponer. Obvio que en ese sentido yo pues no iba a permitir de Yo que creo no que se no, pague. dicen. A ver, ¿por qué no? Porque la empresa tenía que haberle dado con tiempo las herramientas para lograr la meta y no lo hizo. Porque en sí, exacto. Lo que le faltó fue tiempo, porque si usted podía haber contado, pero no tenía el tiempo. Y en caso de que usted no haya logrado pagar, posiblemente la empresa le haya echado la culpa a usted. Así es. ¿Qué era preferible, perder 350 o perder 10.000 bolivianos al otro día en interés? No, de su Perder bolsillo. 350. 150. Son decisiones que uno toma en ese momento, ¿no? Entonces, imagínense, pero ahí está el detalle, o sea, la administración no está en que ustedes lo vean bonito, ¿no? Ay, qué hermoso planificar. Ay, qué hermoso organizamos la empresa. La cuestión es cómo hacemos que los procesos se vayan, ¿no?, haciendo más eficiente y más eficaz. Yo no debí permitir nunca de que ni siquiera llegue a sacar el dinero de un banco. Si antes todo se pagaba mediante cheques. Y los cheques, los que conocen, no sé si alguno de ustedes conoce, pero se hacen cheques por cámara, cuando normalmente son un monto alto. Pero los cheques por cámara tardan más o menos unas 8 horas en ser verificado y ser aprobado. Pero yo ya estaba en el día del crédito. ¿Qué pasó? Pues bueno, lastimosamente hubo un olvido, pero no fue porque no quería, sino porque estábamos saturados de actividades, de procesos y de tareas, que hizo de que no tome en cuenta esta actividad que era mucho más importante. Entonces, hemos hablado de los recursos, en este caso materiales del cajero, que en el caso mío, por ejemplo, yo debía haber llevado, ¿no?, aunque sea una maquinita o algo, ¿no?, que la universidad, en este caso la empresa, me hubiera dado a mí un detector de billetes falsos automáticos. ¿Qué otro recurso adicional vemos en la integración, aparte de los recursos materiales? Lo financiero. Lo financiero, ¿no? ¿Qué son los recursos financieros? Serían ¿Perdón? los recursos propios o externos de cada empresa, o sea, como que el capital y otras cuentas que la empresa tiene. Recursos propios, ¿no? Capitales, Los ingresos y egresos. ¿Qué más entiendes por recursos financieros, Remberto? Buen día. Ya volviste, estabas perdido hace rato. Buen día, Inge. Disculpe, ahí estaba con unos detalles. Los recursos financieros básicamente puede llamarse los activos de la empresa, puede llamarse el efectivo de la empresa, puede llamarse todo el capital de la empresa en sí, lo que se dispone, ya sea para comprar o para pagar. Todo eso son los recursos financieros. Si yo no cuento con dinero para hacer todas las operaciones que tenemos en el día a día, ahí estamos fallando el proceso de integración. Como empresa sí, como empleado no. ¿Qué decisiones tomarías ahí en ese sentido, si fueras el gerente y te falla el recurso financiero? Básicamente, siendo el gerente, tendría uno que, aunque sea poner de su plata, porque a veces hay momentos que hay que tapar a la empresa, hay que ponerle el pecho a la empresa. Entonces uno va, agarra y hace hasta lo imposible para poder salvar el momento. Pero hay situaciones en que hay otros empleados que, bueno, están hartos con el trabajo y aprovechan el momento para hacer quedar mal a la empresa. Entonces, según el empleado, digamos, ¿no? O el gerente. Aquí es donde normalmente se nota quién es el buen gerente, dice, ¿no? El que sabe abonar, dice, ¿no? Ay, usted lo ha dicho.
No ven los equipos de fútbol, dicen que el presidente es el que más sufre, dicen que normalmente el presidente es el gerente, ¿no? El que más saca plata de su bolsillo, dicen. Y, pero hay momentos como esos malos, pero hay también momentos buenos, donde Ah, a veces es tan bueno que a veces el gerente ya se aprovecha, claro. y habiendo más réditos ya sacan ellos más. Entonces, buenos y malos momentos yo creo que en todo hay, ¿no? Así es, así es. Y bueno, la situación financiera de las empresas, por esa misma razón, dice que normalmente se ven afectadas cuando la gestión, obviamente, del gerente es eficiente, ¿no? Entonces, si es eficiente el trabajo, pues vamos a tener recursos financieros para poder hacer que los otros procesos se organicen mejor, ¿no? Mientras que los otros procesos no se vean afectados por el tema económico, pues hay que continuar con todos los procesos. ¿Qué otro recurso tenemos? Aparte de recursos financieros, hemos hablado de los recursos materiales. ¿Qué otros recursos más? Tecnológicos. Recursos humanos. Y tecnológico. Humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos materiales. Recursos. Hablemos antes, de última lo vamos a hacer recursos humanos porque es algo que me interesa mucho explicarles a todos cómo realmente el recurso humano es la parte, si quieren decirlo así, más importante dentro de la empresa. Muy, muy aparte del tema de recursos, que obviamente los otros recursos tecnológicos, financieros, materiales son importantes. Pero hablemos de los recursos tecnológicos. ¿A qué nos referimos con recursos tecnológicos? Nos referimos a recursos tecnológicos, a las cosas tangibles como intangibles, perdón, o también llamadas transversales. A las tangibles nos vamos como el equipo, las computadoras y demás, y lo intangible son los sistemas en sí que tienen para operarse. Ya. Aquí entra la seguridad dentro de recursos tecnológicos. Sí, la vigilancia y eso. La vigilancia, ¿no? Entonces, La imagina, seguridad al software, que no cualquier persona externa o ajena no debería tener acceso a ella. si yo formo una empresa, un negocio en este momento y yo, por ejemplo, digo, no trabajemos nomás todo así, que las personas vengan, digamos, ¿no? Aquí a comprarnos a la empresa, que las personas vengan a buscar, digamos, ¿no? El producto, cuando en realidad mi competidor está con software, está con tecnología más avanzada, están comprando en línea, ¿no? Y lo bueno es que esta empresa, digamos, ha seguido trabajando en la pandemia, por ejemplo, en la cuarentena, mientras que yo tengo cerrado el negocio. Entonces, aquí el recurso tecnológico radica, o mejor dicho, participa mucho, sustancialmente, dentro de lo que es las emergencias en este momento, ¿no? ¿Cuántas empresas creen ustedes que se han visto afectadas en esta pandemia en relación a lo que tenían en este recurso tecnológico? ¿Y han tardado, qué tiempo han tardado en poder empezar a funcionar? ¿Qué empresa recién se puso a ver si realmente tenía tecnología o no? ¿Tienen un ejemplo de una empresa de que... Yo tuviera un ejemplo, pero no es tan reciente, se podría decir, porque al comenzar la pandemia yo creo que a las 2 semanas ya estuvieron establecidos o ya estaban preparados los trabajadores. Los decreé porque tenían que venir a instalar su software a cada casa de los empleados, digamos, los empleados trabajadores de no es atención al cliente. Cuando uno llama para reclamar, dicen. Ya. Ya. Ahí, así que prácticamente tenían que venir a instalarle, descargarle cierto programa que tenga acceso a sus mismas máquinas de su puesto de trabajo y para que hagan
las grabaciones correctas de cada llamada, digamos. Y así. Perfecto. Y si hablamos de una empresa de alimentos, ¿qué empresa nunca dejó de funcionar a pesar de que en la cuarentena teníamos restricciones para poder trabajar? ¿Qué empresa ¿Ya? ustedes? Sofía Supermercado. dice. No sé qué Supermercado. pollo. Sofía. No, Dime, Nayeli. el anterior, bueno, vi hace 2 semanas, vi que había un patio de comida que estaba abierto. Era uno de los pollos, no me acuerdo si era Solar o no sé qué, pero lo cerraron porque había mucha aglomeración, que la gente iba y eso creo, Ya, si no me equivoco. pero en esa parte no estamos hablando de uso tecnológico, ¿no? Siguieron ellos abriendo a pesar de que estaba prohibido. Pero yo me voy al hecho de que si, por ejemplo, una empresa de alimentos que te diga, digamos, ¿no? Como en este caso, te dice no ese pollo, pero hubiera hecho el servicio de delivery, es decir, para hacer el servicio de delivery, tener la aplicación o tener un software que consigan ustedes hacer el pedido, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, Sofía fue una de las empresas que nunca dejó de trabajar y ya posteriormente, después ya las otras empresas empezaron a darse cuenta que el servicio de delivery era el único que les iba a salvar en este caso, a pesar de que otras empresas utilizaron su propio servicio de delivery, ¿no? Entonces, te llevan los productos a tu casa, pero ¿y tu empresa? Tiene la aplicación, tiene la página virtual, tiene las tecnologías para hacer para que el proceso se pueda cumplir en el tema de ingresos para la empresa. Yo creo que aquí el recurso tecnológico es clave, ¿no? Es clave y mientras más podamos actualizar nuestros procesos en tecnología, creo que aquí vamos a poder tener muy buenos resultados en caso de emergencia. El otro recurso, el recurso humano, ¿no? No hay otro recurso ya, ¿no? Ya hemos hablado de todos los demás, ¿no es cierto? El recurso humano. Imagínense el recurso humano. Ahora yo tengo la empresa espectacular, tiene procesos, tiene organigramas, tiene ¿qué se llama esto? Tiene sus niveles jerárquicos establecidos. Podemos tener sin ningún problema la empresa abierta a pesar de la cuarentena. Todo está legalmente organizado y planificado. Somos una empresa de primer mundo, pero mi recurso humano es viejo. Mi recurso humano no es capacitado. Mi recurso humano son mis parientes, son mis familiares. Mi recurso humano es una persona que no ha sido formada en el cargo donde se encuentra. ¿Qué es la integración en este caso, en el recurso humano, integración de personas? ¿A qué se refiere? A ver. Yo creo, Lisa, que el recurso humano es que obtener los empleados no solo que son capaces de hacer su trabajo, pero que entregan o cumplen con la visión y misión de la empresa, con la cultura de la empresa, puedes decir. Y hay empresas que al lado de solo ver eres capaz de hacer el trabajo, que también vean que son tus valores, se cumple con nuestro empresa, serías un buen parte del equipo, o hay alguien otro que también es capaz y sería más cumplido para trabajar con nosotros. ¿Qué tendrías que hacer para conseguir esas personas en este proceso? Un Bueno, proceso de ese es selección. un ejemplo que yo puedo dar es que una vez dije que yo traté de obtener un trabajo como conductor de trenes y había un largo proceso para tratar de pasarlo. No lo pasó, claro. Ya. Que primero fue un test en línea para ver si mi francés y otras capacidades fueron bien.
Si yo paso eso, yo tuve que ir a el edificio de la empresa a Bruselas para hacer un otro test, y si yo paso eso, me hicieron una presentación como, si vas a trabajar para nosotros, esas son tus perspectivas. Claro, tienes que tomar clases para entender cómo trabajar a trenes, porque no tienes las escuelas normales. Y al fin el proceso que yo me falló, y no acuerdo si había algo más después porque me falló allá, fue la entrevista y que tuve que actuar una situación. ¿Qué pasaría si yo tuve un pasajero al tren que es difícil, no quiere bajar o es violento? Y también había un test psicológico que es mi valor, es que es lo más importante de los 10 que me dieron. Y esa cosa. Que la entrevista, claro, ya ha visto antes que fueron a hablar conmigo. Kat nos acaba de decir de que normalmente el proceso que ha tenido que vivir para tener un puesto en ese cargo fue bastante complicado, ¿no? Entonces, desde evaluaciones, luego nos habló de capacitaciones, luego nos habló de, en este caso, entrevistas, ¿no? Luego nos habló del proceso de si es que aprobaba, obviamente iba a tener ya en este caso, el acomodamiento en el puesto laboral. Entonces, sí, había también un test psicológico, si yo acuerdo bien, ya fue un tiempo. Correcto, y esos son test, obviamente, que se evalúan, ¿no? Y bueno, todo este proceso, y con esto vamos a volver a la siguiente sesión para hacer en la pizarra un esquema muy interesante de lo que ustedes están hablando. ¿Cómo el departamento, esta integración, este recurso de integración personal, cómo se estructura en una empresa? ¿Qué tengo que hacer para conseguir que ustedes entren al puesto adecuado? Por más que ustedes sean mis amigos, por más que ustedes sean mis conocidos, mis parientes, ¿será que yo puedo colocarlo a Remberto en este momento en el cargo de subgerente de la empresa? ¿Será que Remberto es el adecuado? ¿O por ahí me estoy equivocando y es Jennifer Escalante, que la veo ahí abajo? ¿Será que ella... Primeramente, reclutamiento, aceptar a todas las personas que estén dispuestas a tener el cargo del vacante, se podría decir. Correcto. Eso lo vamos a ver enseguida. Y le corto porque se nos va a cortar ahorita mismo. Ya, nos volvemos a conectar, vuelvo a mandar la invitación y ahí me concluyo. Ya, nos vemos, chicos. Ahorita volvemos.